A ver chicos, continuando con lo que es el curso de física, vamos a ver ahora lo que es el método científico. En lo que es el método científico vamos a ver lo que es el marco teórico. El conocimiento que una persona tiene respecto a un hecho o un fenómeno puede ser de carácter científico o empírico. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Vamos a ver el conocimiento empírico y el conocimiento científico, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por lo que es el conocimiento empírico. ¿Qué nos dice este conocimiento? Mira, se adquiere por medio de la experiencia a través de los sentidos o repetición constante de algún hecho, sin ningún razonamiento elaborado, ¿sí? También podemos saber que los conceptos empíricos son imprecisos e inciertos, como por ejemplo caminar, comer, dormir, ¿sí? Eso vendría a ser conocimientos empíricos. Entonces, nuevamente, ¿qué es un conocimiento empírico? Aquí nos dice, se adquiere por medio de la experiencia a través de los sentidos o repetición constante de algún hecho, sin ningún razonamiento elaborado. Los conceptos empíricos son imprecisos e inciertos. Por ejemplo, caminar, dormir, comer, correr, ¿sí? Entonces, mira, aquí también, etcétera. También tenemos lo que es el conocimiento científico. ¿Cómo adquirimos nosotros ese conocimiento? Se adquiere a través de pasos metódicos y reflexivos que nos conducen a conocer el porqué de los hechos. Se establece la relación de causa y efecto. Por ejemplo, miren lo que nos dicen aquí del conocimiento científico. Sumar, utilizar la tabla periódica, explicación del por qué flotan los barcos, la ley de la gravitación universal, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el método y también tenemos lo que es, aquí lo dicen el método científico y el científico, ¿ya? Ahora vamos a hablar esa parte. Entonces, nos dicen aquí. Y el método, ¿qué significa el método? Significa hacer o proceder en forma ordenada y sistemática, de acuerdo a ciertas normas o principios. Eso es lo que es el método, ¿sí? El método significa hacer o proceder en forma ordenada y sistemática de acuerdo a ciertas normas o principios. Por ejemplo, cuando a ti te dicen aplica el método de Cangrejo, ¿qué es lo que haces? Tienes que ver un orden específico, el cual tú tienes que seguir para poder desarrollar. O cuando a ti te dicen, desarrolla estas operaciones combinadas, ¿qué haces tú? Comienzas primero. Voy a ver aquí y dices división, multiplicación, suma, resta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Estás siguiendo un orden, ¿sí? Eso es un método, ¿sí? Aquí también nos dicen otra cosa. El científico u hombre de ciencia es aquel hombre inteligente, capaz de hacer avanzar la ciencia, ¿sí? Capaz de hacer avanzar la ciencia, ¿cómo? Cuando tú haces los experimentos, ¿sí, chicos? Cuando comienzan a elaborar jabones, comienzan a elaborar mejores computadoras, hacen, por ejemplo, de repente radios, algo, o inventan una medicina, ¿sí? Por eso dice que el hombre es capaz de mejorar la ciencia, ¿ya? Mira que lo dicen aquí. Los científicos son las personas que se dedican al estudio de la naturaleza. Trabajan pacientemente y con mucho rigor. Observan, comprueban sus observaciones, las comparan con las observaciones de otros sabios o científicos. ¿Qué es lo que hacen los científicos? Comienzan a ver, ellos comienzan a hacer un experimento y a la vez ellos buscan ahí otras personas que han logrado hacer ese experimento, pero ellos tratan de mejorarlo, ¿sí? A su manera. Eso son lo que hacen los científicos.
Entonces, miren lo que nos dicen aquí. Realizan experimentos, buscan explicaciones a todo lo que observan. Ellos dicen el por qué sí, por qué mueves esta hoja, que por qué utilizas ese color, todo. Ellos buscan el por qué de cada cosa, ¿sí? Entonces, esta forma de trabajo se llama método científico, ¿sí? Entonces, cuando alguien busca la razón de las cosas, está haciendo el método científico de por qué él actúa de esa forma, de por qué él hace esas cosas, por qué utiliza esa tinta, por qué utiliza ese alcohol, por qué utiliza esa colonia. Está buscando el por qué, está investigando, ¿sí? Aquí vemos, como tú puedes ver, a una persona, en este caso que está en un laboratorio tratando de hacer un experimento, ¿sí? Aquí vemos, en este caso, cuando es método científico, vemos que está relacionado a una persona que está estudiando, mira, como vemos aquí, está estudiando lo que es la química, ¿sí? Y aquí vemos lo que es en el conocimiento empírico, vemos a una persona que está durmiendo, ¿sí? Entonces, en el conocimiento empírico se adquiere por medio de las experiencias a través de los sentidos, por ejemplo, caminar, comer, dormir, bailar, ¿ya? Mientras en el conocimiento científico, tú vas a adquirir esto de acá y vas a seguir, vas buscando información, adquieres conocimiento y a través se podría decir, cuando tú adquieres ese conocimiento, comienzas a experimentar cosas, como es aquí. Mira, ve, aquí tú has investigado, has tratado de inventar en este caso un nuevo proyecto, un nuevo experimento estás sacando aquí, ¿sí? Entonces acá vamos a ver las características de lo que es el método científico. En las características del método científico tenemos aquí: los hechos son su fuente de información y respuesta es objetivo y exacto. Mira lo que nos dicen: los hechos son su fuente de información y respuesta es objetivo y exacto. Nos están diciendo que su fuente de información, ¿quiénes son? Los hechos para el método científico, lo que ha ocurrido. Miren lo que nos dicen aquí. Se atiende a reglas metodológicas, es sistemático, establece un orden o coherencia. ¿Qué quiere decir? Que el método científico tiene que haber un orden específico, no puede ir este adelante, este después, no, tiene que ir un orden, ¿sí? Otro, nos dicen aquí, mira, puede ser verificado por cualquier persona o científico. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya está probado que se logró ese hecho, entonces, ¿qué es lo que hace él? Así cualquier persona trate de probarlo, va a llegar a la conclusión de que existe eso de ahí, ¿sí? De que es cierto lo que está diciendo él. Entonces, también tenemos aquí, nos dicen, es autocorrectivo y progresivo. Es decir, distingue lo verdadero de lo falso. ¿Qué quiere decir? Que por más de que traten de decir tu experimento está mal, no es correcto, ¿qué quiere decir? Él ya lo probó. Quiere decir que lo que él ha hecho está seguro, es verdadero, ¿sí? Por eso dice diferencia de lo que es verdadero y falso. ¿Qué más nos dicen aquí? El método científico consta de una serie de pasos, etapas, fases, los cuales inician con la observación y terminan con el resultado, finales o conclusiones. Claro que sí. En el método científico tú comienzas con pasos, secuencias que van al final a llegar al resultado que tú quieres mostrar hacia las personas, a llegar a una conclusión de que se probó, ese experimento se logró o que no se puede lograr ese experimento, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos viendo lo que es una parte del método científico.